Buenas tardes, alumnos. En esta oportunidad es para darles la clase de la primera unidad de mi materia, que es bioética y deontología. Y para los que no me conocen, soy la doctora Delia Cruz. Estoy a cargo de esta materia, que es una materia cuatrimestral. Seguramente hay alumnos que no pudieron conocerme debido al proceso de cuarentena obligatoria para prevención del coronavirus, así que les pido desde este espacio que por favor realicen los trabajos prácticos por las clases virtuales de la aplicación Classroom, por la cual venimos trabajando. Y en esta oportunidad les voy a pasar a desarrollar la unidad número 1, que es la materia de bioética, que es cuatrimestral. Vamos a pasar el PowerPoint con la definición que es bioética. Se dice que la bioética es la rama de la ética que forma parte del área de la filosofía, que se dedica a proveer de principios y valores morales para la correcta conducta humana respecto de la vida. También se dice que es la ciencia que regula la conducta humana en el campo de la vida y la salud a los valores y principios éticos, que busca ser un puente en este desarrollo científico y la ética. También vamos a decir que la palabra bioética proviene del griego bios, vida, y ethos, costumbre, que fue acuñada por el oncólogo estadounidense Van Rensselaer en su libro La ética, que es un puente hacia el futuro, en 1971, que la empleó para describir su propósito de incorporar la ética a nuestras obligaciones, no solo hacia los seres humanos, sino a la biosfera en su totalidad. La bioética no se limita al ámbito ético, sino que incluye a todos los problemas éticos que tienen que ver con la vida en general. Y en la actualidad existe un amplio consenso entre especialistas en cuanto al reconocimiento de los principios de que la ética denomina como autonomía, beneficencia y justicia como principios de la bioética. ¿Cómo nace la bioética? La bioética surge como respuesta primordial a los conflictos suscitados por un rápido avance científico técnico en las diferentes áreas de la medicina y la biología, sumados a la identificación de los efectos nocivos en el medio ambiente como consecuencia de la contaminación indiscriminada del planeta. Y hoy en día es la rama de la filosofía que se centra especialmente en los análisis de desafíos morales, que hacen su aparición en las constantes investigaciones y en los incesantes progresos del campo de las ciencias de la salud. Como disciplina, constituye en parte un campo anticipatorio, ya que su temática se dirige no solo a mejorar la calidad de vida de la gente del presente, sino también a mejorar el mundo que han de heredar las generaciones venideras. Como análisis teórico de los fenómenos y prácticas sociales, el campo de la bioética nace en la década de los 70 en respuesta a importantes movimientos sociales, como por ejemplo las graves violencias de derechos humanos, entre otros los experimentos de la Alemania nazi, que saldrán a la luz en el célebre juicio de Nuremberg, donde se encontró a los culpables jerarcas nazis de cometer crímenes de lesa humanidad. El lenguaje de los derechos humanos, los derechos civiles de las minorías y los derechos de los pacientes sobre todo. Los descubrimientos científicos y las nuevas tecnologías biomédicas, como por ejemplo los respiradores que permiten a los pacientes respirar artificialmente, los aparatos de diálisis que realizan la función de un riñón, la fertilización in vitro que permite tener niños a parejas infértiles, los trasplantes de órganos, y el proyecto para descifrar el genoma y la investigación recombinante del ADN, cuyos alcances en la invención de las nuevas terapias son inimaginables como tantos otros. Los principios de la bioética son la autonomía, que se basa en el respeto por la libertad como sujetos dueños de su vida. Para que se dé este principio tiene que haber veracidad, que es la confianza médico-paciente, confidencialidad, que es vista desde la ética profesional, el consentimiento informado, que es la posibilidad de una persona de aceptar el tratamiento del que ha sido informada. El principio de no maleficencia se basa
en el principio de hacer el bien y evitar el mal. El médico no debe exponer al paciente a riesgos innecesarios. El principio de beneficencia, el médico debe tratar de beneficiar al paciente haciendo lo posible para restaurar su salud. Y el de justicia se refiere al acceso de la atención médico de las personas. Por otra parte, la bioética contiene un objetivo principal, que es el estudio de la realización existente entre la vida y los principios o pautas de la conducta humana. Este objetivo es regular los conflictos morales planteados desde las ciencias de la vida mediante la ciencia de la investigación. Y los problemas bioéticos se reducen en tres. El primero es que son los avances mediáticos, que por ejemplo la reproducción asistida, la eugenesia, el trasplante de órganos, o la implementación en la práctica médica, como por ejemplo el suicidio asistido, la eutanasia, el embarazo ininterrumpido, la ingeniería genética. Y la 3, que es la manipulación genética y sus efectos de la biodiversidad, como por ejemplo la clonación humana y animal, transgénico y el derecho de los animales. Las características de la bioética son que son humana, porque trata de la vida y la salud del hombre e indirectamente de su entorno. Es universal, porque es válido para todos los seres humanos sin distinción. Y es racional, para regular las intervenciones según los valores éticos fundados en la dignidad de las personas humanas. Y es interdisciplinario, porque sirve de la colaboración de todas las disciplinas como la biología, la medicina y el derecho. Pero como es natural, vamos a hablar del hombre, primero que nada. ¿Por qué? Porque es el hombre a quien realizamos en todo el ámbito de la bioética. Vamos a decir que el hombre, en su concepción natural, el hombre es el ser humano. Tenemos distintas concepciones a lo largo del tiempo, como por ejemplo en la antigua Grecia, fue Aristóteles quien definió al hombre como un ser, como el hombre como un ser social por naturaleza y también como un ser racional. ¿Por qué se dice que el hombre es un ser racional? Porque tiene razón y palabra. Y es un ser social por naturaleza, dice que solo mediante la comunicación puede tener asegurada la satisfacción de sus necesidades y que todo puede, que aislado no podría vivir. Por otra parte, podemos decir que el cristianismo es una doctrina que dice que el hombre es la criatura de Dios y no un elemento desprendido de su sustancia. Surge el acto del Creador de Dios que le transmite su aliento vital para entrar en una relación personalizante, porque es libre de sus decisiones y el hombre es plenamente responsable de sus actos y no está sometido a ningún destino fatal. Por otra parte, San Agustín define al hombre visto a la luz de Dios, que es principio último de su ser, como la perfección humana única, hogar único de toda verdad, principio y modelo de fin de todo hombre. Por otra parte, Marx define al hombre como un ser social material, de naturaleza material, y de ella nace la relación laboral y con ella vive. En esa relación, mediante el trabajo, se humaniza y se naturaliza. El hombre es considerado para Marx como un ser social y comunitario. Por otra parte, tenemos a Kant, que dice que el hombre tiene conocimientos experimentales de sí mismo, pero todo aquello que quiera decir de su realidad serán solo paralogismos. En la crítica de la razón pura, el hombre es visto en tres dimensiones distintas: yo empírico, yo trascendental y yo metafísico.
Por otra parte, en la crítica de la razón práctica establece los postulados metafísicos del hombre, la libertad, la inmoralidad del alma y la existencia de Dios, los tres exigidos por la conciencia moral del imperativo categórico. Así por así, Sartre también dice que el hombre es una cosa entre las cosas. La angustia es una estructura permanente del ser humano. La gente huye de ella construyendo mitos tranquilizadores como los derechos humanos, las pautas de conducta, las normas morales, y con ello huyen de su propia libertad y de la radical soledad que el hombre debe aceptar. El estructuralismo, por su parte, dice que el hombre es un animal simbólico, pero los símbolos de los que vive, ya sean lingüísticos, familiares, culturales y artísticos, religiosos, etc., ocultan la verdadera realidad de la naturaleza humana. Así vamos a decir también de que el hombre, en su andar y en su devenir histórico, siempre, como dijo Aristóteles, busca la felicidad. Entonces nuestra respuesta a qué busca el hombre es la felicidad. La ética. La ética dice que es un conocimiento que aborda la naturaleza de acciones humanas en la vida social desde la óptica de los conceptos morales como la bondad y la verdad y los preceptos morales como la reciprocidad. En resumidas cosas, la ética es la rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral y la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Entre otras cosas, la definición de ética tiene como objeto el estudio de la moral. Por lo tanto, se relaciona con todos los quehaceres humanos que ahora se expresan como productos científicos y tecnológicos. ¿Cómo nace la ética? La ética nace como respuesta a las costumbres desde lo antiguo. Ya en la época de la antigüedad, en los griegos, se decía que debemos vivir con ética y moral. Ética y moral van de la mano. Por lo tanto, la moral se deriva de la voz latina moris, que se traduce como costumbre o derecho usual, género de vida, uso y costumbre. En este sentido, la moral sería la norma de vida de los individuos que se basa en la práctica de las buenas costumbres. Según Mario Bunge, concerniente al bienestar de otras personas y nuestra responsabilidad para con estas, dice que los problemas y los preceptos morales se refieren a las acciones que dañan y benefician a los demás. La moral es una serie de principios y reglas de conducta que conllevan un deber cuya finalidad es encontrar la convivencia pacífica entre los individuos. Su base está en el respeto. Un acto moral es la aplicación de normas morales que también se conoce como moralidad. Y las normas morales o moralidad son reglas de conducta que conllevan un deber ser, cuya finalidad es encontrar la convivencia pacífica de los individuos. Su base, como dijimos, es el respeto. Puede expresar en forma de preceptos. Estos pueden ser positivos o prohibitivos. Positivos, como amar a Dios, amar al prójimo, honrar al padre, a la madre o el bien. Y en forma de prohibiciones, como no matarás, no fornicarás, no hurtarás y no codiciarás. Otra de las normas morales es la virtud. Los individuos las aceptan libre y voluntariamente. Elementos que caracterizan un acto moral son la conciencia, que determina la relación capaz de establecer el alma consigo mismo y dicta lo que debe hacer o evitar, siempre de acuerdo con la realización del bien. La libertad, a nivel de la conciencia, es la posibilidad de elegir, es un producto más específico y de su existencia es decisiva en la moral, donde no existen puntos neutros. La responsabilidad es un acto enteramente voluntario que constituye una respuesta a las necesidades expresadas o no de otro ser humano,
Ser responsable significa estar listo y dispuesto a responder. Los medios de un acto moral se refieren a actuar para alcanzarlo, no sin antes incluir también los por qué y los para qué. La voluntad. La voluntad de un acto supone una reflexión y la aceptación de responsabilidades. Es por eso que la voluntad procede de la reflexión. Corresponde también a la acción racional. Por otra parte, la realización de consecuencias es el medio que materializa el acto moral y sus respectivas consecuencias. La ley y el legalismo. La ley moral, en cuanto a prohibición o restricción, que desconoce la condición humana, despoja al hombre de su libertad y se convierte en legalismo, cuando se vuelve fin y pierde su carácter de medio del acto moral. El espíritu de la ley es preservar y defender la dignidad del hombre mediante el uso de su libertad. Por otra parte, vamos a ver lo que significa los valores. Los valores son estándares de vida valiosos de una persona o de un grupo social que surgen frecuentemente de necesidades y deseos que proceden de fuentes como la cultura, la familia, el ambiente laboral y entre otros. Dentro de los valores existen valores morales, culturales, religiosos, personales, lo cual coincide de alguna manera con las clasificaciones que hace Marx. Dentro de los valores tenemos las virtudes. Las virtudes, que significa el arte del buen vivir, de la buena vida, y sobre todo como significado debe notarse que el filósofo recalca que cada vez que estas virtudes es el justo medio, es decir, que enseña la moderación. Algunas de las virtudes éticas podemos enumerar como la valentía, la templanza, la liberalidad o caridad, la magnificencia, la paciencia, la honestidad, el ingenio, la amabilidad. Pasando directamente ya de estas definiciones, vamos a pasar a la historia de la ética. La historia de la ética es tan antigua como la historia del hombre. El más primitivo de los homos tenía la idea de lo bueno, de lo justo, el deber y la virtud, buscando la manera de justificar y determinar sus acciones. En el mundo antiguo, en el 4000 años antes de Cristo, los primitivos tenían la preocupación por determinar lo que está bien o lo que está mal, aplicando un conjunto de valores, principios y normas concretas que en caso de infringirlas suponía un castigo. Desde el antiguo Egipto, la sabiduría de la Menope y las normas morales son recogidas por los papiros. En la ética antigua se estudia la manera breve desde el mundo homérico, pasando por los sofistas y los presocráticos, llegando a la ética griega clásica con Sócrates, Platón y Aristóteles, entre otros. Pero nos vamos a enfocar en la antigua Grecia, que los griegos no solamente fueron inventores de la democracia, el teatro, la matemática pura y muchas otras cosas, sino también de un nuevo tipo de pensamiento que hoy denominamos filosófico. Sócrates, este filósofo era conocido como el tábano, porque aguijoneaba a las personas para que pensaran por sí mismas. Sócrates creía que lo más importante de los seres humanos es el de hacer preguntas. También decía que existe un auténtico conocimiento de la moral, que él merecía de la pena buscarle como fin en sí mismo. El tábano alentaba a los jóvenes a pensar por sí mismos, a cuestionarse todas las reglas morales habituales de los adultos, y solía comenzar diciendo, desconcertando a la gente con preguntas como ¿qué es un buen comportamiento? ¿O qué es un estado? Poniendo después de manifiesto lo poco que sabía la gente sobre moralidad y política. Siempre recalcaba que el hombre sabio es aquel que dice que no sabe nada. Sócrates pensaba que todo ser humano nace como un yo interno, una especie de software, por lo que la misión de cada ser humano es conocer en profundidad el código y claves de ese software, alcanzar la perfección de esa esencia o alma
es alcanzar el yo interno, el cual describe como conocimiento moral de cada quien se puede alcanzar mediante discusión y el debate, y aclara que la moralidad no es un conocimiento moral que puede enseñarse, sino que es el auténtico conocimiento que tiene que ver con la esencia de las cosas, con el buen comportamiento y con la justicia. Por otra parte, vemos a Platón, que fue el célebre discípulo de Sócrates. Platón concebía la democracia como el caos y el gobierno de una muchedumbre violenta e ignorante, fácilmente manejable por los políticos corruptos. Platón describe en su máxima obra La República, en donde plantea prácticamente todas las preguntas filosóficas e interrogantes morales y políticos sobre el Estado. ¿Por qué el ciudadano es algo tan inevitable como respirar? ¿O por qué tenemos que obedecer sus leyes? ¿O por qué algo es bueno? Platón es un hombre que cree en dos mundos. Cree en el mundo de lo material y en la existencia de otro mundo mejor o más puro, que es el de las ideas. Cree que el mundo de lo material y en la existencia de otro mundo mejor, como por ejemplo el empirismo, el cual se obtiene a través de los sentidos, y un género muy superior, el conocimiento que alcanzamos usando la razón. En cuanto a la ética, Platón dice que el verdadero bien del hombre es la felicidad, y habrá de alcanzarse mediante la práctica de la virtud. ¿Pero qué es la virtud?, se pregunta Platón. Acepta fundamentalmente la identificación socrática en virtud y su conocimiento. Por su propia naturaleza, el hombre, el bien para sí, pero desconoce el bien, puede tomar como bueno erróneamente cualquier cosa y en consecuencia actuar incorrectamente. La virtud es equivalente a la ignorancia. Solo quien conoce la idea del bien puede actuar correctamente, tanto en lo público como en lo privado, nos dice Platón en La República. También acá vamos a definir lo que dice Aristóteles. Pese a ser discípulo de Platón, Aristóteles se distanció de las posiciones idealistas para elaborar un pensamiento de carácter naturalista y realista. La ética de Aristóteles tiene un fin que resume en la búsqueda de la felicidad. Para algunos, la felicidad consistirá en los placeres, para otros, en las riquezas. Pero el hombre sabio busca el ejercicio de la actividad que le es propia al hombre, es decir, la vida intelectiva. Ello no excluye el goce moderado de los placeres sensibles y de los demás bienes, con tal de que no impida la contemplación de la verdad. Sobre esta base desarrolla Aristóteles el concepto de virtud. Aristóteles define la virtud como el justo medio, lo que quiere dar a entender que es el actuar del hombre debe estar regido por la prudencia o regla recta. Y hay dos modalidades de virtud: las diagnósticas, que se refieren al ejercicio de la inteligencia, y las éticas, que se refieren a la sensibilidad y a los afectos. Todas las virtudes son hábitos que se adquieren por medio de la repetición. La virtud por excelencia es la justicia, la cual consiste en el acatamiento de las leyes y el respeto a los demás ciudadanos. En la Edad Media se dice que la ética asume elementos de las doctrinas clásicas de la felicidad, el fin del actuar humano, que consiste en obtener el bien que nos hace felices, y los une a una doctrina cristiana, vista como la revelación divina, especialmente según la normativa que recogen los mandamientos. El fin último del actuar humano es la caridad, que se consigue al vivir desde el Evangelio y que permite al hombre acceder a la visión de Dios en el cielo, donde el ser humano alcanza la máxima plenitud y el bien supremo. Diversos autores hablan de ética según sus perspectivas diferentes, como por ejemplo, cabe recordar a los dos grandes nombres, como por ejemplo San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. En el periodo histórico que va del siglo XI al XV, sin embargo, de forma sorprendente entre el final del Renacimiento y a mitad del siglo XX, se olvidó considerablemente a la filosofía de aquellos 500 años y en realidad solo los últimos 20 o más de los filósofos del mundo anglosajón han empezado a apreciar la calidad intrínseca del pensamiento medieval y renacentista y su relevancia
para el esfuerzo sostenido por comprender las cuestiones nucleares de la filosofía. Los autores de las grandes obras de esta época eran miembros de dos órdenes religiosas, los dominicanos y los franciscanos, cuya actividad determinó gran parte de carácter. En la Edad Media, las teorías éticas buscan una conciliación con la doctrina moral y cristiana. Por lo tanto, Santo Tomás de Aquino dice que tal armonización se lleva a cabo en la base de la ética aristotélica, dando lugar al máximo bien que es la felicidad, que se identificaba con Dios. Este es la ley que le da la ley eterna y establece los contenidos de la verdadera moral como una ley natural en los hombres. La ley natural contiene principios normativos que se hallan en nosotros como inclinaciones naturales, o sea, hábitos, de los cuales el primero es el de hacerse el bien y evitar el mal. Por otra parte, tenemos la Edad Moderna. Los filósofos éticos modernos trabajan en una mirada puesta, sobre todo en el mundo antiguo, como por ejemplo los estoicos, los epicureos, Platón y Aristóteles, y algunos elementos heredados de la escolástica medieval. Descartes tiene algunos elementos de ética en su famoso discurso del método. Dentro del racionalismo, es Bruce quien elaboró de modo más amplio y sistemático una propuesta ética en el ámbito del empirismo. La gran revolución de la ética moderna se realiza a través de Immanuel Kant, que dice que rechaza la fundamentación de la ética en otra cosa que no sea un imperativo moral mismo. Pues si la moral se orienta a buscar la felicidad, no podría dar ninguna norma categórica ni universal. Como hemos llegado ya a la época de la edad contemporánea, la ética del siglo XX ha conocido grandes e importantísimos aportes por parte de numerosos autores. Los vitalistas y existencialistas desarrollan el sentido de la opción y de la responsabilidad. Por su parte, Max Scheler elabora una fenomenología de valores. Autores como Alain Badiou han intentado demostrar esta principal tendencia en las opiniones y en las instituciones, la cuestión de la ética en el siglo XX y en realidad un verdadero nihilismo y una amenazante denegación de todo pensamiento. Recientemente, y desarrollando un análisis en profundidad de los orígenes y fundamentaciones de la ética, han aparecido diversos estudios sobre el papel de las emociones en el desarrollo del pensamiento ético antifundacionalista, como ha indicado Richard Porty. La ética contemporánea, los derechos humanos, ocupan un lugar importante. Ellos son un conjunto de valores considerados universales y propios de todo ser humano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos data del 10 de diciembre de 1948. La misma fue formulada por la Asamblea de Naciones Unidas y está compuesta por 30 artículos en los que se reconocen internacionalmente un conjunto de valores universales expresados como derechos inalienables del hombre. Con esto habremos terminado con la unidad número 1 para que ustedes puedan estudiar. Son temas generales por los que he podido abordar desde este tema, así que alumnos los impulso a que estudien, así que nos estaremos viendo cuando volvamos con la unidad número 2. Muchas gracias.